Dios les bendiga a todos en esta mañana tan hermosa de 10 de octubre del año 2021. Yo creo que esta semana es una semana más de bendición porque tenemos la oportunidad de profundizar en un tema que nos va a ayudar mucho a nuestro crecimiento espiritual, sobre todo en el esquema de nuestras creencias y de nuestras doctrinas, a entender algo más sobre lo que es la gracia, sobre lo que es la ley y sobre lo que son los pactos. Creo que el libro de Deuteronomio nos va a ayudar a nosotros a aclarar cosas, nos va a ayudar a crecer en cuanto a conocimiento, verdad y entender un poco más la disciplina de Dios en cuanto a la gracia y la salvación. ¿Por qué creemos que esto va a ocurrir? Porque el libro que nos revela el pacto de Dios y que nos habla a nosotros acerca del origen de ese pacto, desde su desarrollo de Israel, es el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio tiene leyes de algunos tipos de leyes, como leyes sanitarias, leyes de guerra, pero siempre Deuteronomio nos muestra que las guerras y las enfermedades, en este caso, van de la mano con la obediencia o la desobediencia del pueblo de acuerdo a su pacto. Cuando en Europa se desató la peste negra, todo el mundo culpaba a los judíos de esta peste. Una época saliendo prácticamente de lo que se conoció como la Edad Media, en donde la superstición y el odio hacia los judíos en una sociedad aparentemente cristiana dominada por la iglesia tradicional, todos culpaban a los judíos de esa enfermedad y los culpaban porque ellos eran los únicos que no se enfermaban y eran los únicos que no se morían a causa de esa enfermedad. Y ese odio trascendió tanto al pasar los siglos hasta que apareció un personaje tan carismático y malvado como Adolf Hitler en el país de Alemania y logró materializar ese odio para llegar al poder y poder construir todo el imperio del mal que construyó y lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué los judíos, o por qué decían que los judíos no morían ni se enfermaban de estas pestes? Bueno, el libro de Deuteronomio nos ayuda a entender que ellos tenían unas leyes sanitarias, unas leyes higiénicas, las cuales Dios les había dado a ellos por revelación y que ningún otro pueblo del mundo tenía, para evitar, por ejemplo, contagiarse de enfermedades de origen bacteriano que pudiesen causar infecciones graves en el organismo y pudiesen morir. Hay muchos registros en la antigüedad de ciudades-estados o de estados, culturas antiguas que perecieron o desaparecieron por causa de pestes. ¿Pero por qué? Porque no tenían la revelación sobre el mensaje de salud. El pueblo de Israel sí tenía esta revelación. Por lo tanto, en medio de las crisis pandémicas y epidémicas, el pueblo de Israel pudo sobresalir a lo largo de la historia, incluso 1500 años después de Cristo. Es interesante entender que los pactos de Dios con su pueblo se cumplen perpetuamente, y esto es uno de sus grandes ejemplos. Y es importante entender que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Por lo tanto, es lo ideal y el negocio más rentable cumplir a Dios nuestra parte del pacto. Para el día de hoy, la lección se titula El pacto y el evangelio. En la Biblia, de principio a fin, es necesario entender que se da un enfoque completo sobre lo que son los pactos. Es más, me atrevería a decir que el propósito de los pactos del Antiguo Testamento
era llegar hasta el Evangelio, porque el Evangelio es lo que se iba a multiplicar por todo el mundo a través de la iglesia, para que todo el mundo pudiese conocer en otras épocas, en otras generaciones, en otro lado de la historia, lo que nosotros conocemos como la salvación. Así que los propósitos del pacto, más allá que eran de alimentar el ego de una nación, de lo cual se jactaban que eran el pueblo de Dios, pero que de poco les servía porque vivían constantemente en desobediencia, era que estos pactos llevaran a Israel a sobrevivir hasta el nacimiento de la iglesia que se iba a producir luego de la resurrección del Señor Jesucristo. Incluso antes de la resurrección del Señor Jesucristo y antes del sacrificio del Señor Jesús, ya Jesús le había profetizado a Pedro en Mateo capítulo 16 de que iba a existir una iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Así que esos pactos no pasan a la iglesia simplemente, sino que se amplían para la iglesia como no se hicieron para Israel por causa de su desobediencia. Entre otras cosas porque Israel convirtió el pacto en un esquema de leyes, en un esquema de legalismo, mientras que la iglesia viene a ser fundamentada esencialmente por la fe, no por las obras de la ley. Y esa es la gran diferencia entre lo que es la iglesia y lo que fue el pueblo de Israel como pueblo de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la escritura nos habla a nosotros de cuando Dios le dice a Abraham que tiene que independizarse, tiene que ir a dar el paso, que es lo que se exige en un pacto. En un pacto hay dos partes y cada quien tiene unas exigencias uno al lado del otro, y yo te exijo y tú me exiges, y entre lo que nosotros logremos cumplir, pues allí se da el fruto y se da la ganancia. Es importante este tema y en cierta forma me apasiona porque nos ayuda a aclarar puntos que pueden ser o suelen ser raíz de duda para muchos cristianos hoy en día y para los hermanos de la iglesia. Cuando Dios le dice a Abraham que salga y se independice, está diciéndole que él, en pocas palabras, lo va a sostener siempre y cuando él se mantenga en obediencia. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, el pacto de Dios con Abraham no era que Abraham iba a gobernar el mundo, ni tampoco que su descendencia iba a gobernar el mundo. Dios le prometió a Abraham que él, a través de su descendencia, iba a ser grande por una gran nación, y que a través de esa nación bendeciría su nombre, pero también Dios mismo se bendeciría a sí mismo y también sería bendición para las demás naciones de la tierra. Así que el pacto esencialmente de Dios con Abraham es: yo haré de ti una gran nación. Sin embargo, más adelante se habla de que Abraham nunca fue justificado por obras, sino que fue justificado siempre por haber creído en el pacto inicial. ¿Y cuál es el pacto inicial? Ven que yo te respaldaré, independízate de tu familia y haré de ti una gran nación. El pacto que Dios requiere con nosotros no es un pacto en el que nosotros tengamos que someternos a cumplir unas reglas y someternos a cumplir unas leyes, y que hagamos de nuestro cristianismo o nuestra vida espiritual o de nuestra relación con Dios una serie de reglamentos y rudimentos que nosotros tenemos que cumplir dogmáticamente para pensar que nosotros le estamos agradando a Dios de alguna manera. Lo que Dios busca con nosotros es lo mismo que buscaba con Abraham. Él no quería que Abraham se sometiera
o que malinterpretara que lo que Dios requería de él en términos de obediencia, se enfrascaba en un cúmulo de ceremonias, en un cúmulo de tradiciones, sino de algo muy importante, que es lo que realmente nos acerca a Dios, que es la fe. Y no solamente eso, sino que después de haberle prometido en esa conversación que haría de él una gran nación a través de su descendencia y su generación, el profeta Moisés, que es el escritor del libro de Deuteronomio, o que eso se piensa que es el escritor del Pentateuco completo, de los primeros 5 libros de la Biblia, empieza a revelar que la promesa va más allá de una simple promesa. Empieza a revelar cuál sería el destino de su descendencia, cómo se iba a convertir en una gran nación, en dónde lo iba a hacer, qué iba a suceder con ellos entre esas cosas, 400 años de esclavitud. Es más, aún así adelanta que 4 generaciones pasarían antes de entrar a la tierra prometida, hasta que la maldad de los amorreos llegara hasta un punto irreversible, en el cual castigaría esas tierras por pecadores y los sellaría para poder entrar, o para poder cumplir la promesa de que ellos ocuparían la tierra, su descendencia, el pueblo de Israel. Que dicho sea de paso, Israel no es el pueblo, Israel es el nombre que adoptó Jacob después de haber luchado con Dios, y se habla pueblo de Israel porque son la descendencia de Jacob, pero siguen siendo el pueblo hebreo en esencia. En el pacto Dios demarca los límites y las diferentes coordenadas en las cuales el pueblo se iba a asentar. Y dice el libro de Génesis, capítulo 15, al versículo 18, el último versículo que citamos de este capítulo: en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Egipto quedaba hacia el sur, el Éufrates quedaba hacia el norte, y esas eran las limitaciones que iba a tener Israel, o el futuro pueblo que aún no existía, sino que por el mero pacto se creía por fe que existiría, y que Dios haría esa gran nación a través de la descendencia de Abraham. Y por último, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí tenemos una enseñanza supremamente importante y que nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Las obras de la carne solamente sirven para que nos gloriemos con la carne, pero no tienen valencia delante de los ojos de Dios. No tienen valía, no tienen precio, no son valiosas delante de los ojos de Dios. Por eso el apóstol dice: diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, de pronto con sus vecinos, con sus amigos, con los demás, por haber logrado grandes hazañas por las obras, hazañas de bien y de piedad, pero eso no vale para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la lección importante es que el pacto se basa en una relación de fe, y podríamos decir prácticamente, aunque nunca lo he creído, yo nunca he creído que la fe es ciega, pero podremos decir que el pacto se basa en una fe ciega hacia Dios, en donde Dios te dice que te va a respaldar, y cuando te habla para ordenarte una serie de cosas, sencillamente nosotros obedecemos porque creemos que es fiel el que lo está pidiendo. Así que las obras y los resultados o la recompensa ya no se nos cuenta por salario.
sino que se nos cuenta por justicia, por haber creído. Es importante entender que en la relación Dios-pueblo, el pueblo siempre fue quien quebró el pacto. Nunca se habla de que Dios quebró el pacto, sino que se habla de que el pueblo siempre entraba en un estado de desobediencia tan lamentable que no solamente quebraban el pacto, sino que se quebraban ellos mismos. Tanto así que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante dice: no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, lo que Dios dijo en su pacto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que te son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí es donde uno muchas veces no entiende la teología moderna. La teología moderna dice que los hijos de Abraham son los hijos según la carne porque son llamados pueblo de Israel, pero el mismo apóstol Pablo está diciendo que ninguno de ellos es hijo de Abraham, ni siquiera según la carne, porque después de Abraham vino Isaac. Pero más allá de todo esto, el apóstol Pablo deja claro que la palabra de Dios no es la que falla, sino que los que fallaron fueron los descendientes de Israel. Y además, y muy importante, que la promesa no es para los hijos según la carne, sino para los que son y están en la promesa. Parece redundante, pero realmente no lo es. El apóstol Pablo dice en el mismo texto de Romanos capítulo 9: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te se llama descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, versículo 9: por este tiempo vendré y Sara te dará un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido ni habían hecho ni aun bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y eso es supremamente importante. Se lo dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé más que a Esaú, que lo aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y sigue hablando de la relación de Israel con Faraón y de la relación y la experiencia que Dios tuvo con Faraón. Es importante, nuevamente repito, y hago mucho énfasis en esto, entender que los judíos se basaron mucho en la promesa dada a Israel, dada a Isaac y dada a Abraham, para hacer hincapié que como la promesa fue dada a sus padres, ellos eran pueblo de la promesa, y que eso excluía al resto de la descendencia de la familia humana. Pero la Biblia nos está diciendo que no son hijos los que son según la carne, sino los que están en la promesa. Nosotros como gentiles según la carne hemos creído en la promesa, y eso a nosotros nos convierte en hijos de Abraham, porque hemos creído en la promesa que Dios le dio a Abraham de un Salvador, y nos convierte en el Israel de Dios, en su iglesia en esta tierra. Para hacer la síntesis final de lo que nosotros hemos ido estudiando en esta hermosa mañana, ¿qué es lo que realmente
le da vida a un pacto, específicamente un pacto con Dios. En el derecho se habla que los contratos tienen un principio de prevalencia que se llama la buena fe contractual. Nosotros tenemos buena fe, y no solamente buena fe, sino que nuestro pacto con Dios se basa única y exclusivamente en la fe. No fue contado a Abraham por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo al haber creído. Si nosotros queremos hacer un pacto sólido con Dios, nosotros tenemos que confiar en Dios y confiar en sus promesas al nivel, o mayor aún, al que los apóstoles, los profetas y el mismo Abraham creyeron. Es el reto que tenemos para cada uno de los creyentes en esta época y en esta generación. Que nosotros tengamos el nivel de fe más alto y más grande de lo que tuvieron nuestros padres en el pasado, nuestros patriarcas y profetas, para que nosotros seamos contados por justicia y no nos vanagloriemos de las obras que no traen salvación, sino solamente por la fe en Cristo Jesús.